Elías Canetti nació el 25 de julio de 1905 y murió el 14 de agosto de 1994. Es de nacionalidad británica, pero escribía sus obras en alemán. Fue premio Nobel en 1981. Para hablar un poco más del tema, hablamos con Enrique Serrano, profesor de Relaciones Internacionales, comunicador social y filósofo. Ha hecho maestrías en temas relacionados en lenguas, religiones y acerca de pueblos migrantes. Es escritor de libros de novelas y de cuentos. Mi relación con Canetti es relativamente antigua. Hace muchos años, por ahí 30, leí un libro que se llama Acto de Fe, que es como el comienzo, sobre un profesor medio loco, una serie de avatares propios de esa soledad que Canetti conocía muy bien. Y después leí Masa y Poder, La Antorcha al Oído, La Lengua Absuelta, las más, incluso libros de viajes, uno que se llama Viajero de Marrakech. En todo caso, Canetti siempre me ha sonado, porque, como les digo, he estudiado un poco a los judíos, comunidades judías migrantes. Cuando ganó el premio Nobel Canetti en el año 79, pues se volvió muy popular, una persona que de todas maneras había sido solo de especialistas. El hecho de que haya sido judío, de que haya conocido el mundo pre-hitleriano y el mundo hitleriano, el que haya vivido como una especie de testigo de excepción del siglo XX, lo convirtió en una figura emblemática para la literatura mundial, no solo para la literatura alemana. Conoció a los autores y los movimientos de comienzos del siglo XX. Parece que sus familiares se refugiaron en una ciudad que se llama Salónica, en Grecia, Thessaloniki, y después migraron un poco hacia el norte a Bulgaria, a un pueblito ruso donde él nació en 1905. Esas familias vivían al azar de negocios que tenían y también de las persecuciones de las que los judíos eran objeto en toda Europa. Cuando no había pues control con respecto a ese tipo de movimientos, pues el país que resultó a la postre más tolerante para la familia Cañete o Canetti fue Gran Bretaña. Gracias a eso, los estudios que tuvo Canetti fueron muy buenos y combinó con mucha habilidad el español con el inglés y con el alemán, que fueron sus tres grandes lenguas. Es un escritor intimista, es un escritor que tiene una visión muy desarrollada de la condición humana. Es un observador muy minucioso, casi fenomenológico, como dirían los filósofos, de la condición humana. En otras palabras, una especie de escritor filósofo, más o menos. Escribe de un modo muy apasionado, y como fue parte de tantos mundos diversos, fue pues un testigo de excepción del siglo XX. Se le considera como una especie de gran autor, de gran faro, porque vio las cosas desde muchos puntos de vista y pues su versatilidad era también muy grande. Entonces eso lo convirtió en una especie de leyenda o de mito viviente, puesto que logró sobrevivir pues a las persecuciones propias del Holocausto, al surgimiento y desarrollo del Estado de Israel, a la recomposición de Europa en las dos posguerras, la primera posguerra y la segunda posguerra, la Guerra Fría. Es decir, fue una especie de voz que sacó de la oscuridad a minorías y a grupos que parecían no tener voz. La literatura de Canetti es, como les digo, una mezcla entre reflexión y narración. Tiene un fuerte tinte autobiográfico, por eso es que sus obras más conocidas son sus diarios y la autobiografía, de la que tiene varias partes, La Antorcha al Oído, La Lengua Absuelta. Mejor dicho, Canetti reproduce la tradición de esos judíos migrantes que tienen influencias de todas partes y que recibieron una formación muy versátil y muy plural, proveniente de muchas fuentes. Entonces conocí a Goethe cuando era niño, y a Schiller y a los poetas alemanes,
pero a la vez le enseñaban en la casa el Quijote de la Mancha y leía en español con gran fluidez. Tenía, según algunos, una erudición parecida a la de Borges. Tenía, según algunos, una sensibilidad extraordinaria, sobre todo para captar matices del pensamiento. Por ejemplo, habilidad matemática, juegos matemáticos. Estudiaba por cuenta propia las ciencias. Entonces, una de las cosas más interesantes que puede haber leyendo a Canetti es que uno se da cuenta de la cantidad de cosas que él aprendió por su cuenta, por la mera experiencia vital, y pues las convirtió en una suerte de doctrina, digamos, de interpretación del mundo, que mezcla los dominios de la lengua española con los de la lengua alemana, con los de la lengua inglesa. Pues desde Acto de Fe, que es una novela de juventud, ya se ve el hombre reflexivo en el sentido de no poder cuadrar exactamente entre lo que piensa y lo que hace, un poco el desacuerdo que hay entre una cosa y la otra, que es la característica de esa novela. Pero sin duda, tanto la larga autobiografía y los diarios como Masa y Poder se consideran pues literatura filosófica, prosa filosófica. Pertenecen a un dominio en el que los hechos pasan por algo y él indaga las causas, pero al mismo tiempo reflexiona sobre los posibles efectos que determinadas maneras de ver y de vivir tienen, como pasa con la condición masiva de las sociedades contemporáneas. Estuvo muy influido, como es natural, por Freud y por el psicoanálisis, por la idea racionalista del hombre occidental que pretende explicarlo todo a su alrededor. Pero una vez que se le escapan los dominios de explicación, entonces recurre, por decirlo así, a las viejas fuentes místicas, porque al fin y al cabo Canetti es judío y aunque fuera secular y digamos poco creyente, de todos modos tenía un gran respeto, cosa que muchos no tienen hoy, por los pueblos creyentes, incluso por el pueblo judío y por la religión judía, por la religión cristiana, etc. Y procuró nunca burlarse de un modo cruel de cosas de las que no estaba seguro. Su prosa es elegante, es muy contundente, muy versátil, pero sin duda muy apasionada. Entonces tiene todas las cualidades de una prosa literaria, digamos. Es un escritor que le jala a cosas filosóficas o científicas y que tiene una cultura inmensa y una erudición extraordinaria. En realidad lo más interesante que uno puede concluir de la vida y de la obra de Canetti radica en que le tocó vivir un tiempo muy duro en el que ser intérprete de una cantidad inmensa de fenómenos cuya naturaleza con frecuencia lo supera a él y a todos los demás. Tratar de explicar racionalmente la irracionalidad que ese mundo estaba viviendo. Pues hablar de la guerra, hablar de las catástrofes y de las migraciones y de los sufrimientos que millones de personas estaban teniendo alrededor suyo, en donde él era un testigo relativamente privilegiado, porque no le fue mal, pero pues el sufrimiento del que fue testigo fue inmenso. Entonces, por eso, creo yo, su obra tiene un valor, digamos, testimonial extraordinario. Sus obras más representativas fueron La Boda, obra de teatro que fue lanzada en 1932, Auto de Fe, que fue lanzada 4 años después, Masa y Poder, Apuntes para Mariluz, que fue lanzada en 2005, y la última de sus obras, que fue Diario, una obra que todavía es inédita, que se lanzará hasta el 2024 con el fin de celebrar su aniversario número 30 de muerte.